Pregunta sobre las abducciones. Esta presentación surge a raíz de algunas preguntas generadas por el video anterior. La razón es sí, según el libro de Urantia, el fenómeno de las abducciones no representaría una violación del libre albedrío humano. Para responder a esto, hagamos un repaso de algunos eventos descritos en los documentos. Aquí se dice que los dos portadores de la vida supervisores de Urantia solicitaron el permiso para trasplantar el plasma vital o ADN de 100 andonitas a los 100 de Caligastia. Esto en sí mismo era una intervención directa. Y se trajeron a estos andonitas de lugares distantes. No se conocían entre sí, y fueron guiados misteriosamente por sus ajustadores del pensamiento y la acción de los serafines. Fueron guiados para la extracción de su ADN. Lo anterior se parece mucho a lo mostrado en la película, Encuentros cercanos del tercer tipo, donde el protagonista siente el irrefrenable tirón subconsciente, un impulso para dirigirse a un misterioso punto de reunión. Pero no es solo el único. Decenas de personas que no se conocen, también reciben una especie de orden interna que los guía para acercarse al punto de reunión, un lugar de encuentro de estos escogidos con seres extraterrestres. Finalmente, logran llegar al lugar del encuentro, pese a que no tienen ninguna idea de la razón de por qué están allí y han sido llamados. Es sabido que el director de la película se había instruido en decenas de casos reales. Casos de abducciones en donde los sujetos cooperan voluntariamente entre comillas, con los extraterrestres. No todas las abducciones, por lo tanto, son aparentemente violentas. Hay muchos casos de cooperación con los seres. Por ejemplo, en el caso de Próspera Muñoz, la protagonista afirmó que voluntariamente participó del experimento altruista de los alienígenas, el cual consistía en extracción de su ADN. Lo anterior se parece a lo de Urantia. Recordemos que el libro también habla de que los 100 andonitas fueron guiados por los serafines. No sabemos exactamente cómo fue aquello. Pero los serafines también han sido divisados como luces visibles. En el campo de la ufología, se sabe de algunas luces misteriosas que han guiado a algunos testigos, mientras estos mantenían una especie de trance hipnótico. Ahora esta cita declara que los 100 andonitas fueron operados por una comisión de seres del universo de Avalón. Luego se transfirió ese plasma o ADN a los 100 de Caligastia, para que estos tuvieran cuerpos humanos. Y en este otro documento se habla literalmente de los cirujanos de Avalón. Todo eso nos hace pensar que se necesitaban seres materiales avanzados, para que pudieran extraer el ADN a criaturas físicas. De hecho, el término cirujanos nos evoca mucho a los casos de abducciones, donde se ven a criaturas materiales haciendo de doctores y cirujanos, realizando procedimientos idénticos a los descritos en el libro de Urantia. Así que vemos que en el pasado se han realizado acciones foráneas o externas, que rozan con el tema del libre albedrío de las criaturas. Hay un borde traspasado en el cual también hubo una coacción para propósitos superiores. Esto queda confirmado con esta cita que dice que con el tiempo se dio conocimiento a los 100 andonitas de su contribución a las nuevas formas de sus superiores. Note, dice, con el tiempo. Así que los andonitas no tenían conocimiento de la extracción del ADN hacia su persona para otro propósito superior. Esto se parece mucho al tema de las abducciones modernas donde se narra algo similar. Y me pregunto, ¿no representa esto una especie de una sutil violación del libre albedrío? ¿No hay acaso un propósito más grande que permita situaciones puntuales así? Y fue así como los 100 de Caligastia poseían ADN andonita. Con el tiempo, los rebeldes de este séquito se vieron envueltos en una acción que también podría considerarse una intromisión de una especie superior en la Tierra.
Aquí se nos dice que 60 de estos miembros recibieron la orden de Daligastia para recurrir a la reproducción sexual entre ellos y con los nativos de la Tierra. Esto también fue una intromisión foránea permitida. Se destaca que fue una orden de Daligastia. Lo que indica que esta hibridación con los humanos fue hasta cierto punto una forzosa dirección de los asuntos, más allá de lo establecido, pero aún así, estaba permitido. Sobre los 60 rebeldes y sus asociados andonitas, 104 en total, se dice que llevaban el plasma del germen andonita modificado, y que constituyen el origen del linaje de los noditas, la octava raza que apareció en Urantia. Pero notemos esta frase importante ahora. Representa otra fase de la ejecución del proyecto original para utilizar este planeta como mundo de modificación de vida, excepto que este acontecimiento fue uno de los no previstos. Se está admitiendo que mucho después de la implantación de la vida, aún Urantia seguía siendo un planeta laboratorio y experimental. Que estas mismas hibridaciones inesperadas de alguna forma encajaban con lo anterior. Esto nos recuerda sobre lo que tratamos en la presentación anterior. Pareciera que el estatus de mundo de modificación de vida, precisamente se presta para sucesos no previstos originalmente, y que ocurren incluso hoy en día, como las aparentes abducciones y hasta hibridaciones que han sido reportadas. Pero esto no acaba con los 100 y los noditas. El libro de Urantia enseña otra intervención foránea sobre la humanidad, cumpliendo un programa cósmico que excedía la comprensión de la época. Hablamos de Adán y Eva. Y ocurre un mestizaje e hibridación prematuro entre los adanitas, provenientes de un linaje extraplanetario, y las tribus nativas del planeta. Esto también refuerza una intervención superior en el devenir del destino humano. Y esta cita revela cómo Adán, que era de origen extraterrestre, embarazó a 1682 mujeres, para producir cientos de híbridos. Eva inclusive estaba a cargo de seleccionar a las mujeres candidatas, y creó una comisión. Una comisión analítica con espíritu científico. Pero no sabemos hasta qué grado dichas mujeres fueron totalmente voluntarias o estaban coaccionadas, o veían un honor procrear con un dios. Así que somos el producto de intervenciones superiores que han modificado la vida en la Tierra. Gracias al libro de Urantia, conocemos el propósito tras las mismas y vemos el cuadro completo y no juzgamos a los documentos. Pero las gentes de esas épocas posiblemente no lo vieron así. Tanto los griegos como los romanos hablaron de las violaciones de los dioses hacia mujeres mortales, que produjeron híbridos superhombres como Hércules. De hecho, la pintura que vemos, se llama el rapto o abducción del dios Plutón a Proserpina. Una abducción muy interesante, que nos muestra un relato difuso de cómo las gentes recordaron algunas inseminaciones adanitas. Así hoy, tampoco sabemos del todo el propósito tras las abducciones, el cual se teorizó en un video anterior y blog asociado. No podemos juzgar, por lo tanto, qué está ocurriendo actualmente. Pero intuimos algo trascendental. El libro de Urantia nos ha dado las pistas, las cuales, después de un estudio más a fondo, notamos que son perfectamente posibles para armar el rompecabezas de la realidad de estos fenómenos, que suceden por todo el mundo.